Gracias. Sí. Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Ahí sí. Tiene como un lado más sensible que otro. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este nuevo encuentro organizado por el Observatorio de Asuntos Internacionales de la Facultad de Comunicaciones y Humanidades de la Universidad de Finisterra, en este ciclo de charlas mensuales en donde estamos abriendo un espacio para conversar sobre los temas de la contingencia, la actualidad, lo que está pasando, tratar de dimensionarlos, tratar de ir un poco más allá de las noticias. Y para esta sesión habíamos elegido un tema que tenía que ver con Japón. Y para comenzar, me gustaría comentarles, si es que alguien no lo sabe, que en septiembre, el próximo mes, va a estar de visita acá en Chile el príncipe Akishino de la Casa Imperial Japonesa, quien es primera vez que visita Chile. Aquí lo vemos junto a su esposa, la princesa Kiko. Lo vemos ahí con toda su familia, la princesa Mako, la princesa Kako y el príncipe Hisahito. Él es parte de la familia real japonesa. Aquí vemos al príncipe Akishino, que es el segundo hijo del emperador Akihito. Aquí lo vemos junto con la emperatriz Michiko. Y este señor que ustedes ven acá es el príncipe Naruhito, que es el heredero al trono de la corona, o el trono, mejor dicho, japonés. Conocido habitualmente como el trono del crisantemo. Ese es el nombre con el cual habitualmente se le conoce. Y tiene la particularidad de ser la familia real continua más larga en la historia, a diferencia de las casas reales europeas, por ejemplo, en donde distintas familias fueron cambiando a lo largo de los siglos. Su visita es importante en términos diplomáticos, protocolares, acerca, estrecha los vínculos entre Chile y Japón, y sobre todo hay una importancia en su figura, a pesar de ser técnicamente el segundo, digamos, después de su hermano en la sucesión al trono. Básicamente porque, si ustedes se fijan, aquí está el príncipe, su esposa, sus dos hijas y su hijo. Aquí tenemos al príncipe heredero con su esposa, la princesa Masako, y a su hija. Es decir, el príncipe heredero no tiene un heredero, tiene una heredera. Y en el trono, actualmente, hasta que no se reforme la ley sálica, sigue heredando el varón. Lo cual significa que, hasta que no se reforme, él puede suceder a su padre, pero en ese sentido la sucesión pasaría directamente a su sobrino. La visita del príncipe, esto quería comentarles, el emperador Akihito tiene estos dos hijos, pero también tiene una hija, que es ella, la princesa Sayako, quien el 2004 se comprometió con este señor que ustedes ven acá, Yoshiki Kuroda, y en ese contexto ella renunció a su condición de miembro de la familia real. Por eso algunos todavía le llaman princesa, otros ya no le llaman princesa, sino simplemente Sayako Kuroda, esposa de este señor, lo cual no deja de ser llamativo en el contexto de un mundo como es Japón, particularmente tradicional, conservador en este tipo de aspectos, pero que de algún modo se pone a tono con otras realidades monárquicas mundiales, en donde hemos visto el ascenso de plebeyas a altas posiciones. Pero claro, Japón es una realidad en sí misma completamente distinta. La visita del príncipe el próximo mes se enmarca dentro de esto. El próximo mes se cumplen 120 años de la relación plena diplomática entre Chile y Japón, una de las más antiguas de América Latina con este país.
y por eso hay una serie de actividades que se van a programar, evidentemente entre ellas la visita de él, para efectos de conmemorar este importante hito en la relación de estos dos países que comparten de algún modo el escenario del Pacífico. Chile y Japón comparten además esta cosa tectónica de formar parte del cinturón de fuego del Pacífico. La experiencia chilena en Japón y viceversa en términos de grandes sismos ha sido un permanente intercambio. Análisis de materiales, comportamiento de la Tierra, protocolos de prevención, todo ese tipo de cosas han sido temas que han estrechado la relación entre ambos países. Sin embargo, cuando hablamos de Japón, la sensación que queda, y si alguien opina lo contrario, por favor, me puede corregir, Japón tiene ganado un espacio de importancia dentro del contexto mundial. ¿No es así? Tengo la impresión de que sí. No obstante eso, la sensación de que Japón genera pocas noticias parece estar instalado. O sea, Japón, a pesar de su importancia, no es Estados Unidos, no es Alemania, no es Siria, no es Francia. Da la sensación de que Japón está como más en silencio, más distante, probablemente por un tema de interés geográfico. Evidentemente para nosotros la región es mucho más importante. Si uno revisara los medios de comunicación asiáticos en general, prensa escrita, televisión, radio, Japón tendría una presencia mucho mayor de la que tenemos nosotros en nuestros medios locales. Entonces, me parece interesante aprovechar la visita del príncipe como para dar un vistazo, asomarnos a Japón en qué está hoy, el año 2017. Cuando uno piensa en Japón, en general, suelen venir a la mente imágenes más bien referenciales, o sea, toda esta historia feudal japonesa, la figura de los samuráis como últimos guerreros tradicionales, que van desapareciendo a partir de la década de 1860, con lo que se conoce como la restauración Meiji. Hay una película con Tom Cruise que se llama El último samurái, ¿creen? ¿Sí? Y que de algún modo retrata ese momento, el momento de la transición hacia un Estado más moderno, ya no con ejércitos feudales, sino con un ejército nacional, moderno, uniformado, una figura en donde el emperador tiene más poder, donde hay una estructura política mucho más occidental. Japón también de algún modo está instalado en la memoria colectiva a través de lo que fue su rol, su papel, pensé que era yo, en la Segunda Guerra Mundial, conflicto que de algún modo desemboca en la Segunda Guerra Mundial, un Japón que viene desde fines del siglo XIX, pero sobre todo desde comienzos del siglo XX, expandiéndose por Asia, invadiendo otros territorios, la península de Corea, posteriormente será Manchuria, en China en la década de los 30, y para ese entonces ya la expansión japonesa inevitablemente llevaba a que el imperio chocara su esfera de influencia con la esfera de influencia de otro importante actor que se proyectaba hacia el Pacífico en ese entonces, que era Estados Unidos. Y entonces es que vamos a ver que Japón toma la decisión de atacar Estados Unidos, ¿no es cierto? El famoso ataque de Pearl Harbor en diciembre de 1941, que no solamente es un golpe tremendamente duro para un Estados Unidos de ese entonces, sino que también es la justificación, es de algún modo el motivo con el cual finalmente Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial había estallado en Europa en septiembre de 1939 y Estados Unidos había pasado todo el 39, todo el 40, hasta llegar a diciembre del 41 sin intervenir concretamente en la guerra. Va a ser este episodio. El punto es que la intervención japonesa en este contexto va a conducir, ahí tenemos una imagen del ataque a Pearl Harbor, probablemente una de las más emblemáticas, inevitablemente va a conducir al choque directo entre Japón y Estados Unidos. Y Estados Unidos va a ser una fuerza militar avasalladora frente a Japón, en términos convencionales, pero también instalando el inicio de la era atómica. O sea, Japón capitula
después de los dos bombardeos atómicos Hiroshima y Nagasaki, 6 y 9 de agosto de 1945. Y el uso o el estreno de esta tecnología militar, de este tipo de armas, es evidentemente un hito que va a marcar profundamente a Japón. Esto es Hiroshima, y si ustedes se fijan, este es un edificio de correos que se conserva hasta el día de hoy intacto, tal como quedó ese día. Y aquí al frente está el famoso Parque de la Paz, que es en donde todos los años se conmemora este ataque con una serie de ceremonias, etcétera, digamos. Hiroshima, Nagasaki. Y esto deja a Japón, hasta el día de hoy, convertido en el único país del mundo que ha sido blanco de un ataque con este tipo de armas. Hemos tenido Chernobyl, el 86, hemos tenido Fukushima, después del terremoto y maremoto que afectó a Japón, pero no hemos vuelto a ver, por fortuna, el uso del arma nuclear. La rendición japonesa fue sin duda un episodio que marcó un quiebre profundo en la historia y la cultura de Japón. En tanto, la mirada que tenía Japón de Occidente, y particularmente los estadounidenses, era una mirada tal vez desde una posición superior. Y de algún modo, la derrota de Japón y la llegada de las tropas estadounidenses, Estados Unidos decide ocupar militarmente Japón después de su capitulación, es la llegada de lo que los japoneses llaman los kaiji. Los kaiji se podría traducir como los bárbaros, gente que no tiene la misma sintonía que los japoneses en torno a conceptos como honor, educación, ese tipo de cosas. Por lo tanto, el choque no solamente es la derrota militar y la invasión, es un choque cultural muy fuerte entre dos realidades completamente distintas. No obstante eso, aquí tenemos ¿alguien sabe quién es? El general Douglas MacArthur, exactamente. Douglas MacArthur, que fue uno de los generales más importantes de Estados Unidos en el escenario del Pacífico, no solamente era famoso por esta pipa así estilo Popeye, ¿no? También puso de moda los lentes Ray-Ban. Hasta el día de hoy Ray-Ban usa esta foto como publicidad. Y MacArthur fue la máxima autoridad estadounidense que tomó el control de Japón e inició la reconstrucción. Lo que tenemos ahí es prácticamente un procónsul, un gobernador estadounidense de Japón, que toma una serie de decisiones que van a marcar la historia de Japón de ahí en adelante. No solamente concreta una versión japonesa de lo que en Alemania fueron los juicios de Nuremberg. Hay un juicio a la cúpula militar y política del Japón de la Segunda Guerra Mundial, siendo muy astuto en términos de desligar o separar de esta cúpula al emperador Hirohito. En la medida que MacArthur identifica en él una figura imprescindible para la reconstrucción de Japón. Es, de algún modo, el alma de Japón, es parte de su identidad nacional, cultural, tradicional. Por lo tanto, prefiere desmarcarlo. Lo menciono básicamente porque a lo largo de la historia ha habido una serie de expertos, biógrafos, historiadores que han tenido distintas visiones respecto al rol del emperador Hirohito, padre del actual emperador. En términos de ese caso, fue una figura que propició el militarismo japonés, llevándolo a su expansión por Asia y su involucramiento en la Segunda Guerra Mundial, o, como plantean otros, fue de algún modo una figura manipulada por la cúpula militar japonesa en términos de apoyar públicamente todas estas campañas y todas estas operaciones militares que expandieron el imperio durante la primera mitad del siglo XX. Como sea, la influencia estadounidense parte aquí, comienza aquí, y la reconstrucción de Japón después de la Segunda Guerra Mundial es producto de la influencia estadounidense en este país, culturalmente, tradicionalmente, históricamente tan distinto,
prácticamente hasta entrada la década de los 50, prácticamente hasta 1955. Y por lo tanto eso va a determinar una serie de cosas. De partida se entiende que Japón deja de ser un imperio y se transforma en una república moderna, un régimen parlamentario que existe hasta el día de hoy y que a lo largo de los años va a ir estrechando vínculos con Estados Unidos en diferentes aspectos. O sea, el Japón de posguerra se va a convertir en un importante aliado de Estados Unidos durante toda la Guerra Fría, en las Naciones Unidas, en diferentes ámbitos. Estados Unidos va a permanecer en Japón en términos militares desde 1945 hasta hoy. Estados Unidos tiene bases, tropas en Japón emplazados hasta el día de hoy. Asimismo, lo que vamos a ver es un despegue paulatino de un Japón que va siguiendo un camino propio, que lo vamos a ver más adelante, y que sin duda tiene sus momentos de revancha con Estados Unidos, por ejemplo, en el ámbito automotriz. Cuando Japón de algún modo comienza a inundar el mercado estadounidense con autos más baratos, con menos consumo de benzina, de diseño distinto, más atractivo comparado con esos largos vehículos estadounidenses, difíciles de estacionar, grandes consumidores de combustible y que van a poner en jaque a Detroit, el corazón automotriz de Estados Unidos. Dicho eso, Japón, como ustedes pueden ver, es un archipiélago, técnicamente hablando, estructurado en torno a 4 grandes islas: Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu, acá. Ubicado en una posición que lo proyecta naturalmente hacia Rusia, un poco más allá hacia China y evidentemente muy cerca la península de Corea, lo cual le permite una vinculación muy fuerte con Corea del Sur y grandes dolores de cabeza con Corea del Norte, hasta hoy. Cuando hablamos de Japón, solamente por dar algunos datos, estamos hablando de un país de 126 millones de habitantes, que si bien se ve mucho comparado con nuestros algo así como 17 millones de habitantes, es una cifra que se está reduciendo lentamente. Hace algunos años esa cifra eran 129 millones. Es decir, el tema de la natalidad va en decadencia. Y con un perfil religioso, si ustedes quieren, en donde el shintoísmo y el budismo, y por eso no es que tenga problemas con las matemáticas, lo que pasa es que hay gente que simultáneamente se siente adscrita al shintoísmo y al budismo. El shintoísmo, que es toda esta visión local, japonesa, animista según algunos, politeísta según otros, digamos, ¿no? Con un nivel de cristianismo más bien bajo. No hay que olvidar que igual a lo largo de los siglos, cuando Occidente toma contacto con Japón, hay todo un tema comercial, pero también hay todo un tema de evangelización que en algún momento es bastante rechazado. No hay que perder de vista. Y que de algún modo queda, esto es muy vintage, pero más de alguien yo creo que aquí vio la serie Shogun con Richard Chamberlain, ¿no? Bueno, de algún modo demostraba un poco esa etapa de ese Japón feudal con este primer acercamiento con Occidente. Esto es lo que les quería mostrar, este perfil, esta pirámide demográfica, que si ustedes se fijan, tiene cierta paridad entre hombres y mujeres, pero claramente la base cada vez se está enangostando más. De algún modo tiene ciertos puntos comunes con lo que pueden ser algunos países de Europa, en donde la población más joven tiende a ser menos frente a una población mayor, activa o no en términos laborales, que depende de ese segmento juvenil más pequeño. No. Japón, a diferencia de China en algún minuto, donde impulsó la idea del hijo único, que ahora lo ha abolido finalmente, Japón no tiene ningún tipo de control de natalidad en ese aspecto. Y lo que explicaría en cierta forma el hecho de que la natalidad vaya tan a la baja,
son varios factores. Por un lado, la maternidad que se posterga de manera bastante prolongada en función del desarrollo profesional de las mujeres japonesas. Por otro lado, el tema de lo costoso que es vivir en Japón, financiar una familia, una educación. Y además el mismo hecho, y esto es bastante conocido, lo competitiva que es la educación japonesa, o sea, incluso a nivel escolar, el nivel de exigencia es altísimo. Y los índices de suicidio infantil y suicidio universitario es muy, muy complicado para un país muy desarrollado, pero que tiene niveles que estresan en gran medida a las poblaciones más jóvenes, en función de metas, en función de destacar académicamente, y el día de mañana será un buen empleo y ese tipo de cosas. Entonces, en ese aspecto hay un déficit de natalidad en gran medida en función de eso, que el gobierno ha tratado, o los diferentes gobiernos han tratado de estimular a través de incentivos, pero hasta el minuto ha resultado bastante poco efectivo. Cuando hablamos, ese es el Parlamento, ese es el edificio del Parlamento japonés en Tokio. Cuando hablamos de Japón en términos políticos, estamos, como les decía, hablando de una democracia parlamentaria, un régimen parlamentario, en donde, como todo régimen parlamentario, las luchas de poder se dan entre los partidos más que entre las figuras específicas, un poco como el Reino Unido. Se vota por el partido que logra la mayoría de las bancas forma gobierno, ya sea solo o en coaliciones. Y el líder del partido mayoritario habitualmente es catapultado a la figura del primer ministro, que es el jefe de gobierno, siendo el emperador simplemente una figura, entre comillas, decorativa, que es el jefe de Estado. Un poco volviendo al concepto de Reino Unido, la reina, que no gobierna, y el primer ministro, en este caso la primera ministra, Theresa May. El partido más, o uno de los partidos, el partido más importante de Japón es el Partido Democrático de Japón, y es un partido conservador, de centro derecha, que se ha mantenido en el poder, ya sea solo o en alianzas, como una manera de darle continuidad y estabilidad al país. Ha sido un gobierno que ha estado, o sea, un partido que ha sido muy estrecho, aliado a Estados Unidos, y que de algún modo ha marcado una tendencia a lo largo de las décadas. El actual jefe de gobierno es el primer ministro Shinzo Abe, que ha sido primer ministro en 2 oportunidades, del 2006 al 2007, de manera muy poco exitosa, y después del 2012 hasta la fecha. Tiene una trayectoria política bastante destacada, polémica algunas veces, pero el punto es que el primer Shinzo Abe ha estado impulsando un importante cambio en lo que ha sido la posición de Japón en función de sus vecinos y al interior de la comunidad internacional. En este gráfico ustedes pueden ver, por ejemplo, este tema que les mencionaba acerca de la relación con Corea del Norte y cómo cada vez que Corea del Norte ensaya con algún nuevo proyectil, habitualmente caen al mar cerca o frente a las costas de Japón. La verdad es que el dolor de cabeza de Japón con Norcorea comenzó el año 1998. En 1998, Norcorea disparó el primer proyectil, como una prueba, que no cayó aquí, sino que cruzó todo el espacio aéreo japonés y cayó acá, al este de Japón. Es decir, entró al espacio aéreo, cruzó por encima de Japón y cayó acá. Y esa fue la prueba definitiva de que ni la presencia estadounidense ni los medios y los recursos japoneses disponibles eran capaces de enfrentar una amenaza de este tipo. Y desde entonces Japón se ha involucrado en el intento internacional de tratar de desmantelar o desincentivar de alguna manera este programa que tiene Norcorea de proyectiles de mediano y largo alcance, porque se siente absolutamente amenazado. De hecho, si uno mira, bueno, aquí están los diferentes tipos de proyectiles que hemos conocido en el último tiempo por parte de Corea del Norte, desde sus dimensiones hasta su alcance en kilómetros, 4.000 kilómetros, 6.000, 8.000 kilómetros, prácticamente 12.000 kilómetros el Taepodong 2. Y esto pone inevitablemente a Japón, que está aquí, dentro de
el alcance de los principales proyectiles que estaría ensayando Norcorea. Es decir, Japón siente que Norcorea es una amenaza a su seguridad en la medida que siga. En algún minuto tendrán que parar los ensayos, pero ¿y qué pasa si un día no hay un ensayo y hay un ataque real? O sea, Japón está muy cerca del alcance de todos estos proyectiles. Eso por un lado. Por otro lado, el desarrollo chino de nuevas tecnologías en términos aéreos y navales. Este es el J-20, que es el avión invisible, el radar desarrollado por los chinos y que lo han estado probando en los últimos años. Hay pocas fotos buenas, esta es una de las pocas, y que se supone que es el equivalente a lo que puede ser el F-22 o el F-35 estadounidense. Pero además de eso, lo que hemos visto es que China ha comenzado a ejercitar sus músculos en términos navales. Este año, hace pocos meses, estrenó su segundo portaaviones, y cuando hablamos que un país tiene portaaviones, estamos hablando de que tiene la musculatura y los recursos para tener este poderío aeronaval que puede desplazarse por el mundo, porque técnicamente un portaaviones es eso, es una base aérea que se mueve a través del océano, que yo puedo posicionar cerca de las costas de otro país, y que sin duda es un elemento estratégico, militar, muy importante. Es también un elemento disuasivo. O sea, Estados Unidos, uno lo ve en las noticias, cada cierto tiempo despliega un portaaviones cerca de las costas de algún país en Medio Oriente o en Asia, como lo vimos hace un par de meses cuando Trump ordenó desplegar un portaaviones cerca de Corea como una especie de advertencia. Esto ha hecho que Japón comience a mirar su propio rol desde otra perspectiva. Aquí, esta es lo que les mencionaba, Okinawa, que es en donde Estados Unidos tiene concentrado, ¿cierto? Japón, Okinawa es esta área, que aquí está magnificado, y que es donde Estados Unidos ha concentrado el poder militar en Japón, que mantiene desde 1945. Estamos hablando de aproximadamente 120.000 efectivos. ¿Por qué razón? Mientras Estados Unidos, después de la capitulación japonesa, tomó el control de Japón, literalmente, desplegó sus tropas en todo el archipiélago, MacArthur a cargo de la administración, la reconstrucción física, puentes, escuelas, hospitales, la reconstrucción económica, el relanzamiento de un yen completamente distinto. En ese contexto, la presencia militar estadounidense fue justificada, al menos para Washington. Sin embargo, ya a comienzos de la década de los 50, cuando Estados Unidos toma la decisión de entregarle a Japón nuevamente su soberanía, o sea, la posibilidad de elegir sus propias autoridades, ya en un modelo completamente distinto, ya no es un imperio, es una democracia, en donde además Estados Unidos entrega, impone, dirían otros, una constitución escrita en Estados Unidos, una constitución al estilo occidental, que es por la cual se rige todavía Japón, y que en su artículo número 9 establece que Japón renuncia al uso de la fuerza militar como mecanismo para resolución de conflictos. Entonces, por eso siempre se ha hablado de que en el fondo la constitución japonesa es una constitución pacifista, una constitución que pone muchas trabas a la posibilidad de que en algún minuto, a futuro, Japón pudiera o quisiera retomar esa senda expansionista y militarista que había desarrollado durante las 3-4 primeras décadas del siglo XX. Y en ese contexto lo que Estados Unidos hace es replegar a todas sus tropas y concentrarlas en Okinawa. ¿Por qué no se van? Básicamente por dos motivos. Por un lado, para los países vecinos de Japón, China, Corea, el sudeste asiático, Filipinas, etc., la presencia militar estadounidense en Japón es o se interpreta como una especie de seguro, una especie de garantía de que mientras ellos estén en Japón, Japón nunca más va a volver a levantarse como una maquinaria bélica, expansionista e invasora. La Constitución japonesa, eso por una parte, la Constitución japonesa también establece fuertes limitantes a su desarrollo militar. Muchos dicen que no tiene fuerzas armadas, aunque las tiene. Lo que pasa es que no se llaman fuerzas armadas, se llaman fuerzas de autodefensa, que son un pequeño ejército, una pequeña marina y una pequeña aviación, que quizá en términos cuantitativos
es muy reducida comparado, por ejemplo, con Corea y ni hablar de China. Sin embargo, en términos cualitativos, estamos hablando de una fuerza militar de punta en términos de desarrollo tecnológico. Bueno, en ese contexto, de algún modo los gobiernos japoneses delegaron en Estados Unidos la protección de Japón frente a cualquier amenaza externa. Ya entrada la década de los 50 estamos en la Guerra Fría. Para Estados Unidos la posibilidad de tener una presencia militar ahí es importante. Estados Unidos, de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial se convierte en un actor no asiático en Asia. Tiene una presencia real, ha incidido en la reconstrucción del Japón moderno. De algún modo lo pone en tiempos de la Guerra Fría bastante cerca de la entonces Unión Soviética. Y a eso después habrá que sumarle en la década de los 50 la presencia estadounidense en Corea, después de la Guerra de Corea, en donde mantiene también aproximadamente hasta hoy 80.000 tropas en la península de Corea, Corea del Sur. Bueno, en ese contexto, estas son fotos de la base de Okinawa, que si ustedes ven está absolutamente instalada entre medio de la ciudad. Estas son viviendas que colindan con esta base, esta parte aérea, hay otra parte que es naval, y que cada cierto tiempo el gobernador de Okinawa suele quejarse del costo de tener a las tropas estadounidenses ahí, porque los Marines y otras salen el viernes en la noche y carretean pesado, dejan muchos destrozos, causan muchos problemas, etc. Estos son las fuerzas de autodefensa japonesas, que como ustedes pueden ver están bastante bien equipadas, con tanques, artillería pesada, pero que tenía ciertas limitantes en su desempeño. Una de las cosas que establecía la Constitución japonesa era el hecho de que estas fuerzas de autodefensa tenían un desempeño muy limitado, delegando, insisto, en la presencia militar estadounidense la protección a gran escala de Japón, y teniendo un rol bastante importante en ámbitos como por ejemplo las catástrofes, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, inundaciones. Las fuerzas de autodefensa japonesas tienen un rol súper importante, protagónico, en la ayuda a la población civil, restablecer la conectividad por tierra, el rescate de personas, ese tipo de cosas. Sin embargo, a lo largo de los años, fundamentalmente la década de los 80, se instaló el concepto, la idea en Japón, de que Japón se había convertido en un gigante económico en su desarrollo del yen como una moneda referencial, dura, importante, similar al dólar estadounidense, en su minuto al marco alemán, hoy día al euro, pero que políticamente Japón era un enano y que había un desbalance entre una cosa y otra. Era una gran potencia económica, pero un actor de muy bajo calibre en el ámbito de la política internacional. Hacia el 2004, por primera vez en Japón se generó un debate en el Parlamento a instancias de Estados Unidos, a instancias del entonces presidente George W. Bush, que quería involucrar a Japón en otro nivel, avanzar en su desarrollo. Y propició un debate en el Parlamento en torno a una idea muy específica, que era la posibilidad de que Japón por primera vez desplegara tropas japonesas fuera de Japón. Algo que hasta ese minuto nunca había ocurrido, salvo un par de casos puntuales como parte de los cascos azules de Naciones Unidas en fuerzas de paz. Y fue así como en el 2004, por primera vez, vimos tropas desplegadas en Irak. O sea, soldados japoneses del siglo XXI en Irak, en un Irak complejo, después de la invasión estadounidense del 2003, cumpliendo funciones más bien de apoyo, no de combate, salvo en caso de autodefensa, en caso de que tuvieran que protegerse ellos mismos. Pero en el fondo estuvieron orientados a reconstrucción de infraestructura, construcción o reparación de tendido eléctrico, alcantarillado, ese tipo de cosas. ¿Por qué lo menciono? Porque en el fondo es un punto de inflexión, es un punto de quiebre en lo que había sido esta tradición de un país completamente alejado de cualquier involucramiento militar o despliegue militar, cosa a la cual Estados Unidos y otras potencias nos tienen acostumbrados. No es ningún misterio que cada cierto tiempo hay algún tipo de despliegue, acción militar en otra latitud, pero en el caso de Japón no.
Y eso sin duda genera también una polémica dentro de la sociedad. Hay japoneses que se sienten incómodos con esta idea, les trae malos recuerdos, y hay japoneses que dicen, no, lo que hay que hacer es ponernos a tono. Si queremos ser una potencia plena, necesitamos una dimensión en el uso de nuestra fuerza, nuestra presencia militar, más allá de nuestras fronteras. Esta caricatura de algún modo da cuenta de la posición en que se encuentra Japón. Una sensación de amenaza por parte de China, Corea del Norte que insiste con el uso de sus proyectiles, y el primer ministro japonés que decide de algún modo plantear por primera vez modificaciones a la Constitución de Japón. Cosa inédita, polémica, compleja, por lo que eso significa. Y el proceso partió prácticamente en 2014-2015 con pequeños cambios que apuntaban en primera instancia, por ejemplo, a la posibilidad de que Japón, que es un productor de armas, Japón produce armas, pudiese exportar esas armas, cosa que hasta ese minuto nunca había ocurrido. Eso por una parte. Y por otro lado, el tema de formalizar en la Constitución, modificar ese artículo 9, que de algún modo es una especie de camisa de fuerza para un Japón que busca expandirse, la posibilidad de desplegar tropas fuera. Y eso se aprobó. O sea, finalmente Japón tiene esa posibilidad en términos muy puntuales. Uno, apoyo a sus aliados. Dos, acciones antiterroristas. Ha habido distintos episodios en Irak en su minuto, posteriormente con el Estado Islámico, en donde ha habido rehenes de nacionalidad japonesa en manos de diferentes tipos de grupos. Y frente a eso, el rescate o las operaciones destinadas a liberarlos han sido delegadas muchas veces en Estados Unidos, el Reino Unido u otro. No, Japón dice, nosotros vamos a tener la capacidad de actuar de manera concreta en este tipo de situaciones. Y por último, siempre presenta el tema de su desempeño como fuerza de apoyo a las iniciativas de Naciones Unidas bajo el amparo de cascos azules, digamos. Esa es como la idea. Como se pueden imaginar, esto genera polémica, genera ciertas suspicacias. Aquí tenemos algunas portadas de la revista Time, el ascenso de Japón, el patriota. Shinzo Abe sueña con un Japón más poderoso. ¿Por qué esto para algunas personas resulta incómodo? Efectivamente, la idea de un Japón moderno en términos militares, participativo a nivel nacional e internacional, es algo que genera cierta preocupación en ámbitos fundamentalmente de Asia. Muchos países vecinos que aún mantienen vivo el recuerdo de lo que fue la expansión militar japonesa en la década de los 20, 30 y 40, les preocupa esto. Lo ven como algo muy presente, muy concreto. Y es así como lo que hemos visto en los últimos años ha sido una modernización de las fuerzas militares japonesas, helicópteros como estos, digamos, son parte de su fuerza de autodefensa aérea. Lo vemos también con su fuerza naval. Japón tiene un importante grupo de submarinos, es una fuerza submarina muy poderosa, submarinos de alta tecnología, numerosos, importantes. Y esto, por ejemplo, es la versión japonesa del F-16, que ellos lo fabrican con otro nombre, bajo licencia de sus constructores en Estados Unidos, pero esto está absolutamente hecho en Japón. Y también en términos navales. En los últimos años Japón ha estado empezando a construir este tipo de naves, que aquí lo vemos comparado con el portaaviones Nimitz, o clase Nimitz, digamos, que son la clase Izumo y la clase Hyuga. En el caso de la clase Izumo, que hasta el minuto tiene 2 buques de esta categoría, de esta clase, son los buques más grandes construidos por Japón desde la Segunda Guerra Mundial. Y que comenzó. ¿Qué Japón necesita todo esto? Bueno, según el gobierno japonés, porque necesita una del rol que pueda jugar Japón en Naciones Unidas. Específicamente, ¿dónde? En el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, como ustedes saben, está conformado por 15 miembros, 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Rusia,
Reino Unido, Francia y China, y otros 10 que van rotando cada 2 años, dentro de los cuales en algún minuto ha estado Japón, dentro de los cuales también ha estado Chile en más de alguna oportunidad. Pero el punto es que estos dos grupos, estos 5 versus estos otros 10 que rotan cada 2 años, tienen atribuciones distintas. Los miembros no permanentes, que van rotando cada 2 años, al momento de decidir, asumiendo que el Consejo de Seguridad es el corazón de Naciones Unidas, es donde se toman las decisiones, por ejemplo, del uso de la fuerza militar, el establecimiento de embargos, iniciativas humanitarias, todo eso. Los miembros no permanentes tienen 3 opciones para votar: votar a favor, votar en contra o abstenerse, no voto. Los 5 miembros permanentes tienen 4 opciones: pueden votar a favor de algo, votar en contra, abstenerse o ejercer su derecho a veto. Es decir, que cualquier iniciativa que se pudiese plantear, sanciones a China, sanciones a Israel, sanciones a Rusia, etc., basta con que uno de esos 5 miembros permanentes ejerza su derecho a veto, y toda esa iniciativa, todo ese proyecto, toda esa idea hay que tomarla y botarla a la basura. Entonces Japón junto con India, junto con Brasil, junto con Alemania, han sido importantes impulsores de la reforma, la reconstrucción del Consejo de Seguridad, ya sea ampliando el número de miembros no permanentes, ampliando el número de miembros permanentes. O sea, países como Alemania, mucha gente dice, no, si Alemania está en el Consejo de Seguridad en forma permanente. No, Alemania no está. Y es una potencia europea sumamente importante que no desmerece nada frente a 2 colegas como puede ser Reino Unido o Francia. ¿Se dan cuenta? China, bueno, está ahí básicamente después de que se convirtió en potencia nuclear a fines de la década de los 60 y tuvo esta apertura con Occidente a comienzos de los 70 con esta visita de Richard Nixon a la China de Mao. Pero claro, ahí la sensación de Japón es que está mal representado, que Japón necesitaría un protagonismo mayor, que Japón necesitaría una capacidad de toma de decisiones mucho mayor en ese aspecto. Y la economía, evidentemente la economía japonesa es un elemento importante, es a través del yen una de las economías más fuertes del mundo, pero que sin embargo tiene grandes problemas a nivel interno. Si uno mira la curva de crecimiento de la economía japonesa, es una economía estancada, es una economía que le cuesta mucho crecer, muchísimo. Y de hecho se ha hablado muchas veces que la década de los 90, incluso la década del 2000, son décadas perdidas en términos del crecimiento de la economía japonesa. Porque es muy difícil poder expandir una economía tan poderosa como es la economía japonesa y sobre todo llevar a otro nivel los índices, por ejemplo, de consumo. Cuando el primer ministro Shinzo Abe llegó al gobierno, impulsó un programa de incentivos económicos a la reactivación de la economía, los famosos Abenomics. Incentivos que no han tenido un efecto esperado y que no han permitido que la economía crezca y que la población aumente su consumo. Por lo tanto, la economía japonesa, inevitablemente, más que un desarrollo hacia adentro, que es lo que está haciendo China ahora, inevitablemente tiene que pensar en un desarrollo externo. A pesar de eso, evidentemente la economía japonesa sigue siendo una de las economías más importantes del mundo. La bolsa de Tokio, sin duda, que es una de las bolsas de valores que todos los economistas van mirando su tendencia, sobre todo en la medida que las bolsas de Asia son las primeras en abrir, ¿no es cierto? Y evidentemente de la mano de un verdadero ejército de grandes compañías, empresas que se han dedicado a expandir la influencia japonesa a través de sus productos, marcas de autos, electrónica. De algún modo eso ha estado instalado. Matsushita Corps es la empresa que está detrás de Sony. Y para que ustedes se hagan una idea, cuando hablamos de las economías más poderosas del mundo, al 2017 evidentemente el ranking tiene a Estados Unidos, China, Japón. Hasta hace unos 4 o 5 años esto era Estados Unidos, Japón, China. China desplazó a Japón al 3er lugar. Al 2019 esto se mantendría según estas previsiones del FMI. Al 2021 tendríamos más o menos la misma, pero acá rápidamente vemos que, por ejemplo, ya en el 4.er lugar Alemania es desplazada por India como potencia económica. A pesar de eso, cuando hablamos de las economías más importantes del mundo, Estados Unidos, China, Japón son el top 3 del mundo. Y eso explica, por ejemplo, el hecho de que cuando se reúnen
no sé, la cumbre de los G20, las 20 economías más importantes del mundo, Japón está. Japón forma parte de los grandes bloques, como por ejemplo APEC, del cual Chile forma parte también. Japón es parte de esta iniciativa, por ejemplo, que vincula a China, Corea del Sur y Japón, como los tres grandes, con lo que se conoce como ASEAN. ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que son muy pequeñas y que su vinculación individual con estos gigantes no es estratégica. Entonces, como bloque, han decidido vincularse como ASEAN más tres, los tres grandes del este de Asia. Entonces, en ese aspecto, lo que hemos visto es que Japón mantiene su importancia económica, intentando expandirla, busca un protagonismo a nivel diplomático en las grandes instancias internacionales como Naciones Unidas y ha ido dejando atrás sus fantasmas de la Segunda Guerra Mundial, su pasado militarista, en función de las amenazas concretas que ve en torno a su país hoy en día. Japón hasta hoy es evidentemente una fusión entre el pasado, el presente y el futuro. Se conservan muchas de las tradiciones que en otros países han ido desapareciendo en el tiempo. Y eso tal vez sea una de las grandes ventajas que tiene Japón. Todo lo que vimos al comienzo es lo que se conoce como el poder duro, el poder diplomático, el tema económico, el tema político. Pero hay un analista sumamente importante que es Joseph Nye Jr., que ha desarrollado hace ya muchos años el concepto del poder blando, el soft power, que también es importante para los países. Y en ese aspecto, el soft power de Japón tiene que ver con lo que es Japón o lo que significa Japón para el mundo hoy. Por ejemplo, esta visión de Tokio, ¿no? Da cuenta de una capital de alto impacto. De hecho, si ustedes, por ejemplo, buscan en internet fotos satelitales de Asia, en general se pueden ver grandes concentraciones de luz que dan cuenta de su desarrollo urbano. En el caso de Tokio es como para mirarlo con lentes oscuros, es una cosa así tremendamente notoria. Las calles de Tokio permanentemente llenas de todo tipo de marcas de consumo locales, extranjeras, occidentales, una ciudad que nunca duerme y que, como ustedes pueden ver, efectivamente es la fusión del pasado, el presente y el futuro, y tal vez ahí está lo que hace a Japón tan especial, tan diferente muchas veces de sus vecinos y de otros países del mundo. Esto es Tokio, este es el famoso cruce peatonal de Shibuya. Shibuya, el distrito de Shibuya tiene esta particularidad y que cada vez que aparece verde, paso peatonal, cientos de personas pasan al mismo tiempo en esta zona. Es evidentemente uno de los lugares turísticos para ir a ver. O sea, si alguien va a Tokio tiene que ir al cruce de Shibuya y ver ese mar de gente que cada vez que cambia el semáforo inunda los pasos peatonales. Ahí está. ¿Alguien sabe qué es esto? Ah, bien, gracias. Hachiko. Hachiko, que es la historia de este perrito que, devoto de su dueño, y el dueño siempre iba a la estación de trenes y un día falleció y no volvió. Y el perrito se quedó ahí, no volvió, esperando a su dueño, nunca más volvió a su casa. La gente del entorno, los comerciantes lo alimentaron, qué sé yo, pero nunca se fue. Siempre se quedó esperándolo ahí, a tal punto que levantaron esta estatua, este monumento en su memoria. La gastronomía japonesa, yo creo que es uno de los grandes embajadores de la cultura de este país, y lo hemos visto en Chile, cada vez como que hubo una explosión de sushi y comida japonesa en distintos lugares, distintas comunas, distintos estilos, más fusión, menos fusión, porque claramente en Japón el sushi con palta como que no está, sería muy exótico, pero aquí el abocado siempre está ahí al comienzo de la carta. El desarrollo tecnológico evidentemente tiene que ver, eso es un disco duro, para que se hagan una idea. Japón evidentemente ha sido pionero en muchos de los desarrollos de la tecnología moderna, sin embargo no ha sido necesariamente el pionero, porque cuando uno piensa por ejemplo en el desarrollo del CD como unidad de almacenamiento, como sucesor del vinilo,
Uno dice, bueno, claro, los japoneses masificaron esto, pero no fueron Philips, fueron los que inventaron el CD, no fue Sony, ¿no? Pero ellos lo masificaron, dijeron, esto que inventaron los holandeses está muy bueno, lo vamos a abaratar y lo vamos a masificar. Y eso mismo pasó también con los autos, ¿no? La industria automotriz japonesa, si uno mira Toyota y otras tantas, las motos, Honda, Kawasaki, todo eso, tienen un lugar ganado en el mundo precisamente por una relación precio-calidad que lo hace tremendamente competitivo. El desarrollo tecnológico a nivel de medios de transporte, esto es lo que en Japón llaman los Shinkansen. El Shinkansen es el tren bala, el tren de alta velocidad, y que es utilizado de manera bastante corriente, no es que tengan uno, tienen muchísimos, con un nivel de atención al pasajero que parece, no sé, clase ejecutiva de cualquier avión, ¿se dan cuenta? Con un nivel de inercia mínimo, o sea, uno no se da cuenta a la velocidad a la que avanza a lo largo de la línea férrea. El sumo es evidentemente, si uno pregunta, bueno, el sumo, el deporte nacional japonés, por definición, es el sumo, estos luchadores de gran peso, de gran musculatura, que son verdaderos rockstars en Japón. O sea, la gente los sigue, tienen admiradores, visibilidad en los medios de comunicación, etc. Sin embargo, el deporte masivo, el deporte a gran escala, hoy ya no es el sumo, es el béisbol. Herencia de la presencia estadounidense en Japón durante tantas décadas. De hecho, las ligas de béisbol de Japón son muy importantes para las ligas de béisbol estadounidenses, no solamente porque vayan a jugar para allá cada cierto tiempo, sino porque las ligas de béisbol de Japón son el lugar ideal para el retiro de jugadores de béisbol estadounidenses y entrenadores de béisbol estadounidenses, que se van a Japón, digamos, a terminar de financiar su jubilación con gran interés. O sea, de hecho, el béisbol es el deporte que mueve masas, hay estadios, así como aquí la dupla es futbolista modelo, allá es beisbolista modelo. ¿Okay? El mundo de la farándula japonesa gira en torno a ellos. Y en ese sentido el fútbol, como lo entendemos nosotros, el fútbol soccer, como le dicen los estadounidenses, ha intentado penetrar, pero de manera bastante lenta. No obstante eso, el mundo del deporte en Japón existe en muchas dimensiones. Tokio fue la sede de los Juegos Olímpicos de 1964, ¿no? Con gran éxito, con gran impacto a nivel mundial. Y ya entrado el siglo XXI, el Mundial de Corea del Sur y Japón, el 2002, fue también una instancia sumamente importante para el posicionamiento de este país. No hay que olvidar que todos estos grandes eventos deportivos, los Juegos Olímpicos de invierno, también las Copas Mundiales de Fútbol, los Mundiales de Atletismo, como el que se está desarrollando en el Reino Unido, en Londres, son instancias sumamente importantes para los países. A los países les interesa ser sede de esos eventos, hay un tema de prestigio. Cada uno de estos eventos es una vitrina que permite a estos países mostrarse al mundo, dejando de lado además todo lo que esto significa en términos de millones de dólares, derechos de transmisión, desarrollo de obras públicas. Si vamos a ser sede, tenemos que tener hoteles, carreteras, conectividad, hay que ampliar el aeropuerto, hay que contratar gente, etc. O sea, la verdad es un tema muy, muy importante. Y que, por ejemplo, un país como Sudáfrica del 2010, con el Mundial de Fútbol, el primer país africano en organizar un Mundial de Fútbol, fue tremendamente importante. O sea, generó un aumento de la economía, del empleo, ubicó a Sudáfrica en una categoría completamente distinta. Un poco lo que trató de hacer Brasil al monopolizar en muy poco tiempo, ¿no es cierto?, el Mundial de Fútbol del 2014, los Juegos Olímpicos de Río del 2016. Un peso enorme sobre un país que demandaba otro tipo de necesidades. ¿Se dan cuenta? Y por eso, si ustedes recuerdan, en ambos casos, el ámbito previo, digamos, los meses previos a estos eventos, hubo un sinnúmero de protestas, marchas, etcétera. Profesores que decían, bueno, queremos escuelas estándar FIFA, queremos hospitales estándar FIFA y ese tipo de cosas. Y ahora lo que se viene es Tokio 2020. Tokio 2020 va a ser la sede de los próximos Juegos Olímpicos, ¿no?
y evidentemente vienen trabajando desde hace mucho antes del 2016 en esto. Así que la próxima cita de los anillos es en Tokio. Esto demuestra el interés y la importancia que le otorga Japón al tema deportivo, probablemente para cualquiera de los países del mundo, incluyéndonos a nosotros. La mascota nacional de Japón en términos modernos, que es Godzilla, aquí lo vemos en una película de los años 50, destruyendo el Parlamento, por cierto, un tema no menor, y que de algún modo Godzilla, si bien es uno de muchos de estos monstruos que salen de la bahía de Tokio y destruyen la ciudad, etc., es también, desde otros puntos de vista, una metáfora de lo que fue la bomba atómica y el efecto, porque Godzilla es una especie de lagartija mutante, ¿ya?, producto de las bombas atómicas, que crece, se vuelve una cosa gigantesca, lanza rayos por la boca, destruye la ciudad, y en diferentes etapas de la cinematografía japonesa, Godzilla ha sido el villano que ha destruido la ciudad o el país, pero también ha sido el héroe, el monstruo que rivaliza con otros monstruos que quieren destruir Japón. Entonces, cuando el país se ve asolado por estos otros monstruos, resurge Godzilla. Todo lo que es la animación japonesa, que es un tema absolutamente transversal, yo pongo este ejemplo, pero puede haber un montón de otros ejemplos, dan cuenta de cómo este tipo de dibujo se ha vuelto mundialmente conocido, aceptado, imitado incluso en otras latitudes, con un éxito innegable. Doraemon, o más conocido como el gato cósmico, también de algún modo representa eso a nivel mundial. Los videojuegos, la industria del videojuego es súper importante para las distintas plataformas, consolas, versiones, lo que ustedes quieran, digamos. En ese sentido, Japón ha sido pionero junto con Estados Unidos. Y evidentemente la expresión cultural a nivel mundial. Por ejemplo, aquí vemos Akira Kurosawa. Akira Kurosawa, importantísimo director de cine japonés, famoso por Los Siete Samuráis, Kagemusha, La Sombra del Guerrero, Ran, que es una interpretación shakespeariana pero en versión japonesa. Akira Kurosawa tiene un Oscar, bueno, falleció hace ya varios años. Kurosawa fue de los primeros directores de cine japoneses que se vieron o se sintieron influenciados por la cultura estadounidense, y fue el primero que empezó a filmar usando plano americano. El plano americano, que es el encuadre de la cámara, que se llama así precisamente porque nace del género de las películas de western, de vaqueros, y que permite mostrar al protagonista junto con su revólver hasta un poquito más arriba de la rodilla. Ese es el plano americano. Y él comienza a hacer películas de samurái en esa misma clave. Alguien tiene que saber quién es él, ¿verdad? Exactamente, Miyazaki, que ha sido injustamente considerado como el Walt Disney japonés. Pero Hayao Miyazaki es mucho más que eso. Miyazaki es el autor de una serie de películas, no sé, desde El viaje de Chihiro, Mi amigo Totoro, La princesa Mononoke. Una cultura y una tradición de películas animadas que en Occidente muchas veces se pensaban como para público infantil y que la verdad tienen todo menos eso y son verdaderas obras de arte. Esta es una de las últimas películas que él hizo. Se supone que se retiró, después volvió. Tiene los estudios Ghibli, que son como los estudios Disney en Estados Unidos. Ha sido el responsable de este tipo de obras galardonadas, reconocidas a nivel mundial. Esta película se llama El viento se levanta, y es una película hermosísima porque en clave de animación cuenta la historia del creador del avión de combate emblemático de Japón en la Segunda Guerra Mundial, que era el Mitsubishi Zero, el Zero japonés. Un avión técnicamente de punta para la época, pero básicamente la historia cuenta de cómo esta persona lo que buscaba es volar. Básicamente no quería construir una nave destinada a la destrucción, sino al placer de volar. Es una película muy emotiva. Si alguien la ve, no deje de
O sea, si alguien la encuentra, no deje de verla. La literatura, o sea, una figura como Kawabata, Premio Nobel de Literatura, y que además está ampliamente traducido al castellano, da cuenta de esa sensibilidad especial de Japón frente a las emociones, frente a las relaciones entre las personas, la amistad, la familia, la pareja, ese tipo de cosas. Y que tiene su expresión quizá más contemporánea en el caso de Murakami, un autor a medio camino entre Oriente y Occidente, entre Estados Unidos y Japón. Le encanta el jogging, le encanta salir a correr y escuchar jazz, ¿no? Pero tiene esa sensibilidad, ese estilo que lo convierte evidentemente en un referente contemporáneo muy importante y que cada cierto tiempo suena como candidato al Nobel de Literatura. Y evidentemente lo que tenemos es esta figura, la familia imperial japonesa, que si uno lo compara con sus símiles o equivalentes en Europa, por ejemplo, ya sea España, Reino Unido, no sé, Holanda, etc., se caracteriza o se ha caracterizado históricamente por tener un perfil muy bajo, muy sobrio. No, la farándula japonesa no se alimenta de la vida de la familia real. Hay una suerte de acuerdo implícito en términos de cómo se cubre a la familia real. Pero también hay que ser honestos y decir que la familia real genera poca polémica, poco escándalo. O sea, no han visto a ningún heredero al trono salir tambaleándose de algún bar, ni chocando su auto a alta velocidad, eso no pasa, no ocurre. En ese sentido, la familia imperial japonesa es una institución que le ha dado continuidad a la historia del país, cohesión, y además un tema importante, ha ido con los tiempos, sobria, lentamente, pero con los tiempos. Básicamente, porque por ejemplo, la princesa Masako, que es esposa del heredero, es plebeya. Ella es abogada, había hecho una carrera en el ámbito diplomático, en el servicio exterior, y se convierte entonces en esposa del heredero. A su vez, en el caso del emperador Akihito, lo que hemos visto ha sido un proceso de acercamiento con la población japonesa. ¿En qué sentido? En términos de que, por ejemplo, su padre, el emperador Hirohito, la primera vez que habló en un mensaje por radio fue cuando anunció que Japón se rendía al final de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso nadie había escuchado la voz del emperador. Y él no solamente ha tenido una cercanía en términos mediáticos con la población japonesa, sino también físicos. Cuando fue el desastre de Fukushima, con este terremoto, maremoto, la crisis con la planta nuclear, por primera vez se les vio salir, ir a los lugares afectados, entrar a un albergue, conversar con la gente cara a cara, en persona, cosa que emocionó profundamente a la gente que estaba ahí, porque era la primera vez que lo veía, porque alguien puede decir, bueno, lo vi pasar en una comitiva, lo vi hablar en algún lugar, qué sé yo, pero no. Entonces, eso de algún modo ha sido ir con los tiempos. Hace un par de años se abrió el debate en torno a la posibilidad de que el emperador pudiese dimitir, pudiese abdicar. No lo ha hecho, pero hasta hace no muchos años esa opción ya no existía. Ahora sí. Pensando que en algún momento por motivos de salud podría dejar el trono y no necesariamente, y el heredero asumir, pero no seguir lo que había sido hasta su padre, que en el fondo su muerte marca el ascenso de la siguiente generación al trono. Esto es básicamente lo que queríamos compartir hoy día con ustedes en torno a lo que es el Japón de hoy, que muchas veces no es tan visible en las noticias, en los diarios, en los comentarios, pero que tiene una importancia real y que la va a seguir teniendo en los próximos años. Muchas gracias.